Amigos, dicen que el rock and roll es rebeldía, pero con Alex Lora la cosa se pone más intensa. Cárcel, censura, lenguas largas, hijas sin filtro y hasta dedicatorias a personajes del bajo mundo. Prepárate porque lo que vas a escuchar ni lo cuenta el chismoso del barrio. Número 1. La vez que le cantó a un pez gordo tras las rejas. Allá por los años de los jeans ajustados y los radios de doble casetera, el Tri se aventó un toquín en el reclusorio norte. Todo iba normal hasta que se subió al escenario y alguien con mucho peso en el penal le pidió que tocara Sara, aquella rola que muchos juran que es una oda encubierta a un amor prohibido con una dama de alcurnia política. El que pidió la canción era un personaje bastante conocido, no por sus discos, sino por sus presuntos negocios verdes y polvosos. Según el mismo Lora, cuando se enteró quién era el que había hecho la petición, le entró una sudoración más intensa que la del baterista en pleno solo. Algunos dicen que le ofrecieron regalitos, hierbitas y polvos, además de buenos chupes, como muestra de agradecimiento. Pero según cuentan, el rockero declinó con diplomacia. Aunque la versión oficial dice que fue un gesto más bien inocente, los que saben cómo se manejan las cosas tras los muros aseguran que el asunto olía más a arreglo que a espontaneidad. Sea como sea, ese concierto dejó una anécdota que aún se cuenta entre murmullos. El día que Lora le tocó a un capo con dedicatoria incluida. Número 2. El grito que rebotó hasta la FIFA. En un concierto en Columbus, Estados Unidos, en el 2024, Alex Lora dejó que el respetable sacara el coraje patriótico, con un grito que en los estadios ya está más vetado que el cigarro en hospitales. La banda se prendió y soltaron la frase prohibida como si estuvieran en el Azteca. El video se viralizó, y aunque él no dijo la palabra directamente, sí la dejó caer con todo y ritmo. En redes lo tundieron, mientras otros le aplaudían que no se doblara ante la corrección política. Lo que encendió más el escándalo fue que algunos medios gringos lo acusaron de promover un discurso de odio, mientras que en México muchos lo veían como un acto de resistencia. Lora dijo que él solo dejó que la banda se expresara, que eso también era libertad de expresión. Pero en plena era de cancelaciones y scratches digitales, ese gesto le ganó más enemigos que likes. Otra vez, el rebelde sin filtro salía en primera plana. Número 3. Plagios que hacen ruido en la vecindad del rock. Por años se ha dicho que algunas rolas de Lora huelen mucho a otras ya existentes. Que sí, Piedras Rodantes se parece a un clásico de Creedence. Que sí, Todo Mi Sal Mal suena sospechosamente a algo de los Rolling Stones. Nada se ha confirmado legalmente, pero los parecidos razonables han generado debate entre fans y críticos. Lora, por su parte, ha dicho que el rock and roll es universal y que todos beben de las mismas fuentes, aunque algunos digan que él se sirvió el trago completo. Los que lo acusan no son 4 haters en Facebook. Algunos músicos han comentado, en corto, claro, que Lora se basó de inspiración y que varias de sus rolas tienen guiños muy descarados a canciones de bandas anglosajonas. Y aunque nunca le han metido una demanda formal, el murmullo ahí sigue. Homenaje o copia descarada. El debate aún rueda, como sus piedras. Y si tú también eres de los que cree que el rock and roll no se censura, dale like, suscríbete y comenta qué rola de Lora te ha volado la cabeza, o la moral. Esto apenas empieza. Número 4. Celia Lora, la hija incómodamente viral. Mientras muchos rockeros presumen a sus hijos como ejecutivos o músicos, Alex Lora tiene a Celia, influencer, modelo sin filtro y reina de los escándalos digitales. En 2020, su cuenta estuvo más candente que parrilla de tacos al pastor. Publicaba sin censura y, claro, eso le trajo problemas con las plataformas. La gente se le iba encima y decían que era una vergüenza para su padre. Pero Lora, en vez de esconderse, la defendió. Dijo que las redes censuran el cuerpo humano pero no el odio, y que su hija solo ejercía su libertad. Como buen rockero, prefirió la rebeldía a la corrección. Y no es la primera vez que lo hace. Ha dicho en entrevistas que mientras ella sea feliz y no le haga daño a nadie, él la va a apoyar. Incluso en una alfombra roja, cuando le preguntaron por una de las tantas polémicas de Celia, respondió con su clásica sonrisa: "Yo la crié libre, no monja". Número 5. La Virgen, Dana Paola y el regaño celestial. En 2025, Dana Paola subió una foto donde lucía ropa interior con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ahí fue cuando a Lora se le prendió el foco. No por la sensualidad, sino por lo que él consideró una falta de respeto. Se le fue con todo, pidiendo respeto para los íconos religiosos, y hasta dijo que hay símbolos que no se deben profanar, ni aunque la moda lo pida. Lo más curioso es que esa crítica vino de alguien que en sus conciertos ha cantado con lenguaje directo, ha fumado en escenario y ha dicho cosas que a los persignados les sacan ronchas.
Pero Lora se justificó diciendo que una cosa es hablar fuerte y otra burlarse de lo que muchos consideran sagrado. Algunos lo aplaudieron por conservador, otros lo criticaron por olvidar sus propias letras subidas de tono, pero nadie puede negar que cuando Lora opina, el ruido no se hace esperar. Número 6. El grito que encendió la polémica en Columbus. En 2024, durante un concierto de El Tri en Columbus, Ohio, Alex Lora vivió uno de esos momentos donde la euforia del escenario se sale de control. En plena presentación, el público, ya bien encendido, comenzó a corear un grito prohibido, uno de esos que la FIFA ya había marcado como discurso de odio, y que en los estadios mexicanos se castiga con severidad. ¿Y qué hizo Lora? En lugar de calmar las aguas, alentó a la raza a seguirlo. El video se volvió viral, desatando la furia de algunos colectivos y el debate en redes. Mientras unos lo defendían con el clásico "Así es el rock irreverente", otros pedían que ya se retirara. La controversia escaló tanto que se convirtió en tendencia, dejando en claro que, aunque pasen los años, Don Alex sigue siendo el mismo: provocador, polémico y sin filtro. Número 7. La cumbia blasfema que sacó chispas. En 2025, el Tri sorprendió a propios y extraños al lanzar una colaboración con Grupo Cañaveral. La canción elegida, ni más ni menos que la icónica Triste Canción, pero en versión cumbia. Para algunos fue una jugada audaz, una forma de reinventarse y conectar con nuevas generaciones. Para otros, una herejía musical. La canción, que por décadas fue un himno del rock and roll en español, terminó sonando en fiestas de quinceañera, en bodas y hasta en bailes sonideros. Las redes se dividieron entre los que aplaudían la fusión de géneros y los que acusaban a Lora de haber vendido el alma al ritmo de la güira. Pero como siempre, al buen Alex le valió gorro. Él declaró que la música es libre y que el rock and roll también puede bailar cumbia si se le da la gana. Número 8. Su amistad incómoda con un huésped del reclusorio. Años atrás, Alex Lora aceptó una invitación muy peculiar: dar un concierto en el reclusorio norte. Hasta ahí todo bien, porque el Tri tiene una larga historia de llevar su música a lugares donde pocos artistas se atreven. Pero lo que desató la tormenta fue que entre los presentes se encontraba un personaje bastante conocido por sus negocios alternativos, uno que ha salido en los noticieros por razones no muy santas. Durante el concierto, este personaje le pidió a Lora que tocara la rola Sara, presuntamente dedicada a una historia de amor bastante turbia. El detalle que calentó los ánimos fue que, según Alex, aquel sujeto le ofreció regalitos, pero él los rechazó elegantemente. Aunque Lora aclaró que no tiene ninguna afinidad con ese mundo, la anécdota corrió como pólvora, y muchos empezaron a decir que hasta esa canción era un corrido disfrazado. El escándalo revivió años después, en 2025, cuando Lora recordó la historia en una entrevista. ¿Verdad o show? Nadie lo sabe, pero el morbo quedó servido. Número 9. La bronca con Dana Paola y la Virgencita. En 2025, Alex Lora volvió a hacer noticia, pero esta vez por ponerse la túnica de defensor de la fe. Todo empezó cuando Dana Paola compartió en redes unas fotos en ropa interior donde se veía claramente una imagen de la Virgen de Guadalupe. El revuelo no se hizo esperar, y entre los que alzaron la voz estuvo Don Alex, quien tronó contra la cantante, por lo que él consideró una falta de respeto a un símbolo sagrado para millones de mexicanos. Lora, conocido por su devoción guadalupana, fue tajante. Dijo que no todo se vale en nombre de la moda o el espectáculo. Mientras Dana guardó silencio, la polémica se desató, con seguidores de ambos bandos dándose con todo en redes. Algunos decían que Lora exageraba, otros lo aplaudían por poner un alto. Lo cierto es que, en pleno siglo XXI, la mezcla de religión, sensualidad y celebridades sigue siendo pólvora pura. Número 10. La censura a Celia y el berrinche de papá rockero. En 2020, la hija del rock and rollero, Celia Lora, causó revuelo en redes sociales por mostrar demasiado. Tan explícito fue su contenido, que varias plataformas comenzaron a restringirle publicaciones, eliminarle cuentas y sancionarla. Pero la cosa no paró ahí. Su padre, fiel a su estilo, salió a defenderla con todo. Dijo que el cuerpo humano no debería ser censurado, que el problema no era su hija, sino la doble moral que impera en las redes. Las declaraciones de Lora fueron publicadas hasta en medios internacionales, como Los Angeles Times. Para él, Celia solo estaba ejerciendo su libertad, mientras que los algoritmos represivos se encargaban de apagar su luz. Aunque para algunos sus palabras fueron conmovedoras, para otros solo eran un intento desesperado por mantenerse vigente. Lo que sí quedó claro es que, cuando se trata de su hija, Alex no se anda con medias tintas. Número 11. El pleito eterno con Televisa.
Durante años, Alex Lora fue una figura incómoda para la televisión tradicional. Su estilo contestatario y sus letras críticas no encajaban con el molde pulido de las grandes televisoras. Pero la cosa se puso más tensa cuando el Tri fue vetado de varios programas por negarse a suavizar su discurso. Según se comenta en pasillos del espectáculo, Lora alguna vez fue invitado a un programa de variedad donde le pidieron no mencionar la raza ni hacer referencias políticas. Obviamente, eso fue como decirle al lobo que no aúlle. Desde entonces, la relación con Televisa quedó fracturada y durante años Lora prefirió mantenerse en los escenarios y alejado del prime time. El tiempo pasó, pero las heridas mediáticas siguieron ardiendo, convirtiéndose en un símbolo de su eterna rebeldía. Número 12. Su berrinche con los Grammys. En 2018, Alex Lora se llevó tremendo coraje con los Latin Grammy. Resulta que su álbum de ese año ni siquiera fue considerado para competir. Pero lo que más le molestó no fue la omisión, sino el criterio con el que se eligen a los nominados. Lora explotó contra la organización, diciendo que los premios ya no premiaban el talento, sino la popularidad en redes o el compadrazgo musical. Y como buen rock and rollero, no se guardó nada. Dijo que prefería el aplauso del pueblo que una estatuilla hipócrita. Aunque no fue la primera vez que arremetía contra la industria, este episodio dejó claro que su relación con los premios es como la de un ex rencoroso. Ni se buscan, ni se extrañan, pero bien que se tiran indirectas. Número 13. Cuando mandó a callar al público y salió peor. En pleno concierto, Lora tuvo uno de esos momentos que se vuelven virales, pero no por buenas razones. En una tocada en Veracruz, ya entrada la noche y con varias cervezas corriendo, parte del público comenzó a pedir rolas que el Tri no pensaba tocar. Alex, visiblemente molesto, tomó el micrófono y soltó una frase que dejó helados a varios. Si no les gustaba lo que tocaban, que se largaran. El video dio la vuelta por internet y le llovieron críticas. Algunos dijeron que estaba en su derecho, otros aseguraron que se le subió de más la fama. Lo que era un momento íntimo con su público se convirtió en una polémica que, aunque se enfrió rápido, dejó una lección. Hasta los ídolos se equivocan, y se les nota. Número 14. Su defensa del rock contra los géneros de moda. Mientras el reggaetón, el trap y los nuevos géneros urbanos dominaban las listas, Alex Lora no se quedó callado. En más de una entrevista, aseguró que lo que hoy suena en la radio no tiene alma ni mensaje. Según él, muchos de esos artistas repiten letras vacías y ritmos prefabricados. El rock, decía, todavía tiene sangre y sudor. No fue raro que varios cantantes jóvenes lo tildaran de anticuado, pero Lora les respondió como solo él sabe, con guitarra en mano y riffs afilados. Incluso en uno de sus conciertos, improvisó una rola burlándose del pasito tontito, en clara alusión a ciertos bailes virales. Aunque no lo dijo con nombres, todos sabían a quién iba el mensaje. La guerra generacional estaba declarada. Número 15. Su fe en la Virgen y sus mensajes contradictorios. Pocos saben que Alex Lora es un fiel devoto de la Virgen de Guadalupe. Cada año asiste a la basílica y ha compuesto más de una canción en su honor. Pero eso no ha evitado que le caigan críticas por el contraste entre su fe y su estilo de vida tan relajado. Mientras unos lo ven como un ejemplo de que todos los caminos llevan a la morenita, otros lo acusan de usar la imagen religiosa como marketing. Las polémicas se encendieron más cuando en una entrevista dijo que él no necesitaba intermediarios para hablar con Dios ni reglas de ninguna religión, aunque eso le ganó aplausos entre los que piensan igual. También lo puso en la mira de algunos grupos conservadores que lo tacharon de irreverente. Para Lora la cosa es clara, la Virgen lo cuida, aunque él ande en la jarra. Número 16. La vez que usó a la Virgen en una portada y le llovieron rayos y centellas. Uno de los escándalos más fuertes que cargó Lora fue cuando decidió incluir a la Virgen de Guadalupe en la portada de un disco. Aunque lo hizo desde un lugar de devoción, muchos lo acusaron de irreverente por mezclar lo sagrado con el rock. La portada mostraba una imagen intervenida que combinaba el rostro de la morenita con un estilo muy callejero, muy de barrio, muy a la Lora. Grupos religiosos pegaron el grito en el cielo y hubo quienes exigieron que se retirara el material de circulación. Pero Alex, fiel a su estilo, no solo no se disculpó, sino que defendió su obra diciendo que la Virgen está en todos lados, también en los riffs y en las tocadas. El debate se calentó, y aunque al final el disco siguió en el mercado, la polémica dejó a más de uno con el rosario en la mano. Número 17. El día que le cantó a un personaje de Cuidado. Y se armó la controversia. En una jugada que pocos vieron venir, Lora compuso una canción inspirada en Rafael Caro Quintero, uno de esos personajes que no se mencionan sin que se levante ceja.
El tema causó revuelo porque muchos lo interpretaron como un narcocorrido disfrazado. Lora salió a aclarar que no era así, que la canción hablaba del personaje como figura social, no como apología, pero el fuego ya estaba encendido. Medios y críticos lo tacharon de coqueteo con lo prohibido, mientras que sus fans más conservadores lo cuestionaron por cruzar esa línea. A pesar del escándalo, el rock and rollero no se bajó del escenario y siguió interpretando el tema cuando se le daba la gana. Para él, la libertad artística va primero, aunque le queme la reputación. Número 18. Celia Lora y el escudo paterno. Si hay algo que Alex Lora no esconde, es su amor y protección por su hija Celia. A pesar de que ella ha protagonizado más de una controversia, desde apariciones muy destapadas hasta comentarios que le han valido cancelaciones digitales, Lora siempre ha salido a dar la cara por ella. En una entrevista reciente, cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Celia respecto a un presunto acoso por parte de un cantante de sombrero, Alex respondió que todo padre defiende a su hija, sea como sea, y aunque muchos esperaban que pusiera distancia o se desmarcara, él reafirmó su apoyo total. Incluso dijo que Celia era más valiente que muchos hombres y que por eso le llovían ataques. Los que pensaban que el rock se acaba cuando uno se convierte en papá, se toparon con un papá que no se calla ni por equivocación. Número 19. El desencuentro con Danna Paola por un calzón con fe. En 2025, Alex Lora volvió a dar de qué hablar cuando criticó públicamente a Danna Paola por lucir una prenda íntima con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Según Lora, eso no era provocación artística, sino una falta de respeto al símbolo más importante para millones de mexicanos. La crítica encendió redes, sobre todo porque venía de alguien que años atrás había sido acusado de lo mismo. Las comparaciones no se hicieron esperar. Unos decían que Alex no tenía calidad moral para hablar y otros aplaudieron su postura. Al final, la discusión sirvió para revivir el eterno debate entre arte, fe y espectáculo. Pero si algo dejó claro Lora es que cuando se trata de la Virgencita, él se quita el sombrero, aunque tenga una guitarra al hombro y una cerveza en la mano. Número 20. Cuando puso de cabeza el Zócalo y rompió récords. En 2003, Alex Lora celebró a lo grande los 35 años de El Tri, con un concierto gratuito en el Zócalo capitalino. Lo que parecía una tocada más se convirtió en una locura multitudinaria. Más de 250,000 personas se reunieron para corear sus rolas, convirtiéndose en uno de los conciertos gratuitos más grandes del país. El evento fue tan masivo que incluso Protección Civil tuvo que intervenir para evitar estampidas. Hubo desmayos, empujones, euforia colectiva. Puro caos rockero, pero también fue una noche histórica que consolidó a Lora como el último gran patriarca del rock nacional. Para muchos, fue una misa de rock and roll, con la bandera en alto y los cuernos bien levantados. Ese día, Lora no solo tocó canciones, tocó corazones, aunque también le tocó jalar orejas por el relajito que se armó. 21. El rockstar que le cantó al expresidente y lo puso a temblar. Alex Lora no se anda por las ramas cuando se trata de decir lo que piensa, y menos si es en una rola. Durante el sexenio de un expresidente de copete alto y sonrisa de anuncio, Lora le compuso una canción que se convirtió en todo un himno de reclamo social, con frases punzantes y coraje a flor de piel. El tema cuestionaba la violencia, la corrupción y el cinismo con el que se manejaba el país. Aunque nunca mencionó nombres directamente, todos sabían a quién iba dirigida la pedrada. El tema causó incomodidad en altos círculos, y se rumora que incluso intentaron vetarlo de algunos festivales. Pero como buen rockero, Lora se aferró a su guitarra y le subió más el volumen. Para él, el rock es trinchera, y si hay que gritarle a los de arriba, lo hace sin miedo y sin pedir permiso. Número 22. El día que despreció a los narcocorridos, aunque le rasparon el pasado. En entrevistas y en el escenario, Alex Lora ha dejado claro que lo suyo es el rock and roll, no andar cantándole a personajes turbios. Ha dicho que no le late eso de glorificar estilos de vida peligrosos ni romantizar la violencia. Pero como siempre, no faltó quien le sacara los trapitos al sol, recordando que hace años compuso una canción sobre un personaje famoso del norte del país, muy sonado por su historial de caos. Lora respondió que ese tema no era un narcocorrido, sino una crónica musical sobre una figura real, sin apología. Aún así, el asunto causó división. Unos lo aplaudieron por marcar distancia, y otros le dijeron que ya era muy tarde para hacerse el santo. Lo cierto es que, aunque se metió en camisa de 11 varas, el rockero defendió su postura con uñas, greñas y guitarras. Número 23. Cuando su esposa fue acusada de meter mano en la banda, Chela Lora, la inseparable compañera y manager de Alex, ha sido figura clave en la carrera del Tri. Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas.
Exintegrantes del grupo y algunos cercanos al entorno musical llegaron a acusarla de tener demasiado control, de meter la cuchara en decisiones creativas y hasta de decidir quién se quedaba y quién se iba. Se llegó a decir que Chela tenía más poder que el propio Alex y que nada se movía sin su aprobación. Algunos músicos hablaron de malos tratos, otros de favoritismos, pero mientras se desataban los dimes y diretes, Lora siempre la defendió a capa y espada. Para él, Chela no es una intrusa, sino parte del alma del proyecto. Aunque la polémica sigue flotando en el aire, lo que nadie puede negar es que esa dupla ha mantenido viva a la banda durante décadas. Número 24. El día que cambió la tele por la calle. En pleno auge de su fama, Lora recibió una invitación para aparecer en un programa de televisión masiva, de esos que tienen más rating que calidad. Pero en lugar de aceptar el escaparate, prefirió irse a tocar en la calle, en una tocada improvisada en la Plaza de la República. Para muchos fue una locura, dejar el reflector nacional por una banqueta, pero para Alex era coherencia pura. Dijo que el rock and roll no necesita cámaras, solo gente que lo sienta. El gesto le ganó aún más respeto entre sus seguidores, aunque los productores de televisión lo tacharon de ingrato. Ese día, Lora demostró que el rock no se vende, se vive. Y aunque dejó pasar una oportunidad de oro, ganó algo más valioso, la fidelidad de una raza que lo sigue aunque truene, llueva o lo manden al corte comercial. Número 25. La herencia incómoda del último rocker mexicano. Aunque muchos lo aman y otros lo critican, nadie puede negar que Alex Lora es un ícono viviente. Pero con esa leyenda viene también el peso de la expectativa. Hay quienes dicen que su música ya no suena como antes, que repite fórmulas y que vive más del pasado que del presente. Otros lo acusan de ser contradictorio. Por un lado rebelde, por el otro moralista, por un lado irreverente, por el otro tradicionalista. Incluso hay quienes se preguntan si no sería mejor que se retirara con dignidad. Pero Lora no se inmuta. Sigue sacando discos, llenando foros y tocando como si fuera el primer día. Porque para él, el rock and roll no es una moda ni una etapa. Es una condena feliz que no piensa soltar hasta que lo apaguen por completo. Y aunque el camino ha estado lleno de polémicas, broncas y contradicciones, lo cierto es que nadie, absolutamente nadie, ha logrado ocupar su lugar. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.